amigos, bienvenidos una vez más a su canal Papito Trading. A muchos de ustedes les encanta mi estrategia de Pip Bytes, que es la que ejecuto en un minuto todos los días durante la sesión de Nueva York. Sin embargo, algunos de ustedes me han expresado que el precio se les escapa y que no son tan ágiles ejecutando las operaciones, debido a que en esta temporalidad el movimiento del precio es muy rápido. Y honestamente les digo que todo eso se puede corregir con mucha práctica, pero si deseas una operativa mucho más calmada y no tienes tiempo para sentarte durante 3 horas delante del gráfico esperando por esa entrada, entonces este video es para ti. Te voy a enseñar la estrategia que utilizan los grandes fondos de inversión para capturar millones de dólares al día. Esta estrategia en esencia es muy parecida a Pip Bytes, pero con algunas cosas diferentes muy puntuales. Y ya que esta atrapa movimientos largos que pueden durar horas o incluso días, le he puesto por nombre Swing Bytes. Así que si quieres dominar esta estrategia 100% ganadora y tener los mismos resultados que los dueños del mercado, quédate hasta el final porque este video va a ser una locura. Vamos a empezar. Esta estrategia me gusta ejecutarla en el par libra esterlina dólar en la temporalidad de 15 minutos y con un ratio de un 1 a 2 o más. Te voy a mostrar todas las operaciones que hemos hecho desde el 1 de agosto hasta la fecha actual 4 de octubre, es decir, los últimos 2 meses de operativa. Y para no extender tanto este video, vamos a pasar al gráfico inmediatamente, donde te iré explicando cada entrada de forma detallada. Ahora nos encontramos en el gráfico de precios de la libra dólar, día 1 de agosto. En este día el precio se encontraba bajista y, como recordarán, para nuestra estrategia lo primero que debemos hacer es identificar la dirección. Luego esperamos un retroceso con toma de liquidez, esperamos patrón de entrada e ingresamos al mercado inmediatamente. Entonces, como pueden ver aquí, el 1 de agosto no ingresamos ninguna operación porque aunque el precio estaba haciendo un retroceso, no estaba tomando liquidez de ningún alto a la izquierda. No fue hasta el día siguiente, 2 de agosto, durante la sesión de Nueva York, que el precio tomó liquidez de un alto previo y dejó un patrón de entrada. Justo aquí estuvimos ingresando una operación en venta con el stop loss en el último máximo y nuestro take profit en el siguiente mínimo, que es el punto estructural, dándonos así un ratio riesgo-beneficio de un 1 a 2.95. Este trade tardó 4 días en completarse, ya que, como les dije, es una estrategia tipo swing, aunque a veces los trades se cierran en menos de un día, en cuestión de horas de hecho, así que debido a eso también se le podría llamar intraday. Pero aquí no tenemos un tiempo definido, sino que depende única y exclusivamente de la volatilidad del mercado. Como pueden ver aquí, el mercado siguió bajando durante los días siguientes, pero como nunca tuvimos un patrón de entrada, no ingresamos ningún trade al mercado. Tienen que darse claramente nuestras 3 confirmaciones, es decir, dirección, retroceso con toma de liquidez y patrón de velas. Fíjense aquí cómo el mercado cambió de tendencia bajista a tendencia alcista. ¿Cómo podemos identificar eso? Porque una vez el precio realizó una lateralización o acumulación, tomó liquidez por debajo de este rango y rompió a la alza con cuerpo, realizando fractales alcistas, quedó confirmado el cambio de tendencia y es aquí cuando estuvimos esperando un retroceso para buscar compras. Fíjense que en este retroceso el precio tomó liquidez de los anteriores mínimos, pero no fue sino hasta este mínimo acá que nos dejó un patrón de entrada. Así que aquí ingresamos nuestro trade al mercado en compra con nuestro stop loss y nuestro take profit con ratio un 1 a 2. Si recuerdan, al principio del video dijimos que íbamos a tomar ratios de un 1 a 2 o más. Entonces, ¿cómo saber si debo seleccionar uno u otro? Pues para esto solo tienen que medir el recorrido potencial hasta su punto estructural. Si este recorrido es de menos de un 1 a 2, ustedes lo van a extender hasta un 1 a 2. Y si es más de un 1 a 2, pues igualmente lo van a dejar en el punto estructural, como este trade anterior que fue de un 1 a 2.9. Fíjense en el siguiente día, el lunes 12 de agosto, cuando el precio continuó rompiendo al alza, luego tuvo un retroceso en Londres, tomando liquidez del anterior mínimo y dejando un patrón de entrada. Así que aquí volvimos a ingresar un trade en compra al mercado con el stop loss en el último mínimo y nuestro ratio un 1 a 2.
2, siempre como mínimo un 1 a 2. Más tarde ese mismo día, luego de que el precio llegó al take profit, que como les dije puede tardar unas horas o unos días, por eso es que el tipo de estrategia es muy flexible, puede ser tanto swing como puede ser tanto intraday, eso lo va a determinar la volatilidad del mercado. Ese mismo día, durante la sesión de Nueva York vespertina, el mercado retrocedió tomando liquidez nuevamente de los anteriores mínimos y dejando un patrón de velas, que fue donde colocamos nuestra entrada con el stop loss en el último mínimo y el take profit en el siguiente punto estructural, dándonos en esta ocasión un ratio 1 a 2.8. Continuamos al siguiente día, el precio hizo un impulso, hizo retroceso, pero no me tomó liquidez de los anteriores mínimos, por eso aquí no estuvimos realizando ninguna operación. Como pueden ver, aquí el precio continuó subiendo, retrocedió, sí tomó liquidez del anterior mínimo, pero no me dejó un patrón de entrada. Ven que nunca cerró con una vela envolvente por encima de esta vela que fue la que tomó liquidez del mínimo, así que continuamos esperando. El precio realizó una lateralización y durante la sesión de Nueva York del 15 de agosto el precio bajó, tomó liquidez de un mínimo anterior, dejó un patrón de vela y aquí sí ingresamos un trade en compra con el stop loss debajo del último mínimo, y como el ratio hasta el siguiente punto estructural era de menos de un 1 a 2, pues extendimos nuestro take profit hasta un 1 a 2. Fíjense cómo el siguiente día, viernes 16 de agosto, durante la sesión de Nueva York, tomó liquidez de un mínimo anterior, me dejó un patrón de entrada, ingresamos nuevamente un trade en compra con el stop loss por debajo del último mínimo y con un ratio un 1 a 2 porque el recorrido potencial a mi punto estructural era de menos de un 1 a 2, así que ahí lo volvimos a extender y ese trade se cerró el mismo día después de un par de horas. Así que como pueden ver, hay trades que van a durar más y otros que van a durar menos, pero si identifican correctamente su dirección, identifican la toma de liquidez durante el retroceso, identifican el patrón de velas, van a poder atrapar movimientos de alta probabilidad. Fíjense aquí una vez más el 19 de agosto como el precio durante la sesión de Londres y comenzando Nueva York retrocedió tomando liquidez de un mínimo de Asia y dejándome este patrón de vela. Nuevamente ingresamos una compra a mercado con el stop por debajo del último mínimo y el ratio 1 a 2 nuevamente. Este trade se cerró al día siguiente durante la sesión de Nueva York, como pueden ver. Luego el miércoles 21 de agosto, durante la sesión de Londres, el precio había creado una lateralización, algo muy importante que deben de tener en cuenta, por cierto, porque muchas veces en vez de un retroceso, el precio va a crear una lateralización. No siempre va a crear un retroceso, todo depende de la fuerza que tenga la tendencia en ese momento y a qué zonas esté reaccionando el precio también, lo que puede causar un retroceso menor, un retroceso profundo o una simple lateralización, que es una pausa en el mercado para luego de tomar liquidez y recargar energías, continuar con el siguiente impulso. Y eso fue lo que pasó justamente aquí. El precio tomó liquidez del anterior mínimo, me dejó un patrón y metimos una compra a mercado para aprovecharnos del siguiente movimiento impulsivo, con ratio 1 a 2 nuevamente. El siguiente día, 22 de agosto, el precio retrocedió tomando liquidez de los anteriores mínimos y al dejar un patrón de velas en la sesión de Nueva York vespertina, ingresamos otra compra a mercado con el stop loss por debajo del último mínimo y el take profit con ratio 1 a 2. Al día siguiente, durante la sesión de Nueva York, el precio retrocedió, tomó liquidez de un mínimo de Londres, dejó un patrón e ingresamos nuevamente una compra a mercado. Fíjense que es muy fácil. Pueden atrapar movimientos muy buenos con esta sencilla estrategia que, aunque sencilla, es de alta efectividad, con la que los bancos centrales, fondos de inversión, fondos de cobertura y las grandes bolsas de valores del mundo invierten millones de dólares para así también ganar miles de millones de dólares. Es algo tan sencillo que parece hasta mentira. Muchas personas son escépticas y los traders principiantes, cuando ven una estrategia tan sencilla, no le dan valor porque creen que el trading tiene que ser demasiado complejo y con un montón de indicadores y con un montón de líneas, y la verdad es que no. El trading, mientras más sencillo, es mucho mejor. Fíjense que aquí yo no estoy usando ningún indicador. De hecho, este indicador de las sesiones ni siquiera es necesario, no lo necesitan en absoluto. Yo lo tengo activado porque simplemente me gusta registrar en qué momento y en qué sesión del día se dio cada una de las entradas, para tenerlo anotado en mi registro de operaciones y poder evaluar las estadísticas más adelante, pero no es necesario para operar. Con mucha práctica
práctica van a acostumbrar su ojo a detectar este tipo de patrones y luego ni siquiera van a tener que marcar estas líneas de toma de liquidez porque lo van a poder ver fácilmente. Así que solo práctica. Miren al día siguiente como el precio realizó otra lateralización, que es otra pausa en medio del movimiento impulsivo, pero aquí no hubo una toma de liquidez clara, por lo que no ingresé ningún trade a mercado. Yo soy muy estricto con los pasos a seguir de mi estrategia. Como les dije, identifico dirección, luego espero retroceso o lateralización y finalmente espero una toma de liquidez con un patrón de velas definido. Como eso no se me dio aquí, pues no ingresé ningún trade a mercado. Simplemente dejo que el precio se siga desarrollando y me preparo para la siguiente oportunidad. En este momento, como podemos observar, el mercado está cambiando de dirección. Fíjense cómo este fue el último retroceso entre comillas o lateralización antes del siguiente impulso, pero vemos acá que el precio, así como subió, descendió rompiendo los últimos mínimos, por lo que eso me genera un cambio de estructura. Así que en este momento el precio cambió de estar en una tendencia alcista a estar en una tendencia bajista. Como pueden notar, los máximos y mínimos son cada vez más bajos, así que en este momento lo que esperamos es un retroceso hacia el alza para tomar ventas. Fíjense como aquí tuvo un retroceso el precio, pero nuevamente no me dejó ningún patrón de entrada, así que esperé hasta el día siguiente, agosto 30, cuando el precio sí me realizó un retroceso con toma de liquidez, aunque aquí casi no se aprecia. Vamos a tener que hacer un poco de zoom. Fíjense como aquí sí se nota, ven que la mecha sobrepasó el nivel del máximo anterior, entonces aquí sí confirmamos una entrada con un patrón de velas, stop en el último máximo y take profit en el siguiente mínimo, dándome un ratio un 1:3. Como se fijan, este fue el último día de agosto y todas nuestras operaciones han sido positivas. Hemos tenido una racha ganadora de un 100% de efectividad hasta el momento. Esto no significa que no tendremos pérdidas en algún momento, pero es una estrategia tan bien soportada, basada en los fundamentos del trading, en conceptos básicos de acción del precio y de liquidez, que es lo que finalmente mueve al mercado, que por eso los grandes fondos de inversión la utilizan a diario, porque es una estrategia que casi nunca pierde. Si la ejecutas correctamente, vas a tener unos resultados increíbles. Fíjense aquí como el 2 de septiembre el precio tuvo un retroceso, pero no me tomó liquidez del anterior máximo, así que no ingresé ninguna venta. El 3 de septiembre de nuevo tuvo un retroceso, pero tampoco me tomó liquidez de este máximo relevante, que era el que estaba esperando, ya que este máximo de aquí no me causó un rompimiento, por lo que no lo considero un máximo relevante para la toma de liquidez. Aún así el precio continuó bajando, pero como se fijan aquí hubo nuevamente un cambio de estructura, el mismo escenario que tuvimos antes. Luego de un gran impulso a la baja, el precio lateraliza o hace un retroceso, continúa con el siguiente impulso, pero asimismo como baja, sube rompiendo los anteriores máximos relevantes de mi estructura y generándome un cambio de tendencia. Por eso ven que los máximos y los mínimos son más altos en este momento. Así que aquí pasamos de buscar ventas a buscar compras nuevamente. Y esto fue lo que ocurrió el 5 de septiembre, cuando el precio retrocedió en la sesión de Nueva York y me tomó liquidez de un mínimo anterior de Londres. Me dejó un patrón de entrada e ingresé un trade en compra con el stop loss en el último mínimo y mi ratio un 1:2. Al día siguiente el precio subió, me dio mi take profit y justo ahí comenzó a tener caídas importantes, rompiendo estructura y cambiándome de tendencia nuevamente. Así que volvemos a estar en tendencia bajista. El 9 de septiembre pudimos identificar un retroceso con una toma de liquidez de un máximo anterior y un patrón de entrada justo acá en la sesión vespertina de Nueva York. Así que metimos una venta con el stop loss en el último máximo relevante y mi ratio riesgo-beneficio un 1:2, el cual se cumplió a la perfección al día siguiente. Como se fijan, el precio tuvo un retroceso desde el 10 de septiembre hasta el 11 de septiembre y fue justo en este momento cuando tomó liquidez del último máximo relevante, el cual definiría un cambio en la estructura y por ende en la tendencia del precio. Si el precio no me hubiera dejado un patrón
patrón de venta en esta zona, sino que hubiera roto con cuerpo y hubiera seguido haciendo fractales alcistas, entonces la tendencia hubiera cambiado nuevamente. Pero aquí, al dejarme este patrón de velas, ingresamos un trade en venta nuevamente con el stop por encima de este último máximo de Londres y el take profit en el siguiente punto estructural, dándonos así un ratio riesgo-beneficio un 1:3. Luego, durante el 11 y el 12 de septiembre, el precio estuvo retrocediendo, pero cuando tomó liquidez de estos máximos de acá, no dejó ningún patrón de entrada y luego, como pueden observar, rompió este último máximo relevante, que era el máximo de mi punto estructural, por lo que el precio cambió de dirección bajista a alcista nuevamente. Y a partir de ahí comenzamos a buscar compras. El 13 de septiembre el precio retrocedió tomando liquidez de un mínimo de Asia, dejándonos un patrón de velas, así que volvimos a ingresar una compra a mercado con el stop loss por debajo del último mínimo y un ratio un 1:2. El precio continuó en tendencia alcista y justo durante la sesión de Asia, el 16 de septiembre, retrocedió tomando liquidez de un anterior mínimo y al dejar un patrón de velas, entramos en compra con el stop por debajo del último mínimo y el take profit con ratio un 1:2. El precio llegó al take profit e inmediatamente cayó, induciendo un cambio de tendencia, pero ven como en este momento rompió nuevamente al alza con cuerpo, confirmándome que la tendencia alcista continúa y que este movimiento a la baja no fue más que una inducción en el precio debido a una reacción de una zona de alta temporalidad. Así que el 18 de septiembre estuvimos esperando un retroceso con toma de liquidez, que fue lo que pasó justo en este momento, pero aquí no ingresamos ningún trade en compra debido a que el precio cerró con cuerpo por debajo de este mínimo, por lo que esperamos que fuera al siguiente punto de liquidez y una vez bajó y tomó la liquidez de este mínimo, aquí sí me cerró con mecha, me dejó un patrón y metimos una compra con el stop por debajo del último mínimo y el take profit en el siguiente punto estructural, dando así un ratio riesgo-beneficio de un 1:4.8. El siguiente día, viernes 20 de septiembre, el precio retrocedió durante la sesión de Londres, tomando la liquidez de un mínimo de Asia y dejando un patrón de velas. Nuevamente ingresamos un trade en compra con el stop loss por debajo de este último mínimo y aquí fue cuando obtuvimos nuestra primera pérdida en casi 2 meses de operativa, con más de 15 operaciones seguidas ganadoras. Y por esto es que siempre les digo que a pesar de tener un análisis perfecto y una estrategia perfecta y que todo pinte muy bonito cuando estemos tomando los trades, siempre tenemos que recordar que el trading está basado en estadística y en la ley de aleatoriedad, por lo que tú nunca vas a tener la certeza de que vas a ganar esa operación específica, por lo que tienes que siempre medir tus riesgos. Al final de muchas operaciones sí vas a terminar en positivo, porque vas a tener más operaciones positivas que operaciones negativas. Aparte de que el ratio riesgo-beneficio es muy favorable acá, pero no vas a saber qué día y a qué hora te va a tocar el trade perdedor, y como no lo puedes saber, tienes que medir siempre tus riesgos. No puedes confiarte de tus instintos en el mercado, simplemente tienes que cumplir al pie de la letra tu plan de trading y al final eso es lo que te va a permitir ser rentable y generar muchos beneficios. Al día siguiente continuamos, el precio hizo nuevamente un retroceso, pero aquí no me tomó ninguna liquidez de ningún mínimo anterior, así que no estuvimos ingresando compras. Luego, como pueden ver, el precio tuvo un pequeño retroceso tomando liquidez del mínimo anterior, pero aquí no me dejó un patrón claro de entrada, por lo que tampoco estuvimos ingresando una compra. Igualmente el 24 de septiembre retrocedió tomando liquidez de un mínimo, pero no me dejó un patrón claro de entrada, por lo que estuvimos 3 días seguidos sin tomar operaciones. Fíjense cómo a partir del 25 de septiembre hasta el 26 el precio estuvo haciendo un retroceso profundo y finalmente, luego de tomar liquidez de este último punto estructural, el cual definiría un cambio en la tendencia del precio, aquí metimos una venta hacia nuestro punto estructural inferior, dándonos así un ratio riesgo-beneficio de un 1:3. Este trade se extendió por 3 días porque el mercado perdió volatilidad y volumen y estuvo lateralizando mucho, pero finalmente llegó a nuestro take profit el 1 de octubre. Y hoy mismo, 4 de octubre, el precio retrocedió tomando liquidez de una línea de tendencia, lo cual no es muy común que lo haga porque casi siempre las entradas se van a dar con máximos o mínimos anteriores.
anteriores, pero en esta ocasión tomó liquidez también de una línea de tendencia y aquí al dejarme un patrón de entrada tomamos una venta con el stop loss en el último máximo y nuestro take profit en el siguiente punto estructural, dándonos así un ratio riesgo-beneficio de un 1 a 2.7. Y esta fue la entrada que envié justamente a la comunidad el día de hoy. Así que vamos a pasar a los resultados finales. Y como pueden ver, les estuve mostrando todas las operaciones que hemos realizado desde el 1 de agosto hasta la fecha actual, 4 de octubre. En total realizamos 20 operaciones, de las cuales 19 fueron ganadoras y una sola ha sido perdedora en estos 2 meses, dándonos así un porcentaje de efectividad de un 95% y un beneficio total de un 44.4%. Esto es arriesgando un 1% por operación solamente. Pero si ustedes decidieran aumentar el riesgo, por ejemplo, a un 10% por operación, significa que hubieran cuatriplicado su cuenta, es decir, hacer un 440% de su inversión inicial en solo 2 meses. ¿Ven el potencial tan grande que tiene esta estrategia? Espero que les haya gustado y les animo a que le hagan backtesting para que se den cuenta por sí mismos y puedan comenzar a sacar el mayor provecho de ella. Y esto es todo por el video de hoy. Si te gusta este contenido, no olvides suscribirte y regalarme un like. Si tienes cualquier pregunta, puedes escribirme un correo, así también como solicitar mentorías 1 a 1 para operar conmigo en vivo el mercado y comenzar a generar tus primeros ingresos. En la descripción te voy a dejar el link de acceso a nuestra comunidad de traders en Telegram, donde comparto cada día información valiosa y exclusiva, así como las entradas que voy haciendo en vivo con los alumnos de la mentoría. Espero verte en un próximo video. Hasta luego, trader.